Recording is on. ¿Qué tal, queridas y queridos cibernautas? Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y agradezco el mensaje de bienvenida del doctor Carlos García Méndez, titular del programa y rector de la Universidad de Jalapa, y como él lo ha referido, esta noche de debate tenemos un tema e invitados de lujo, como siempre, para dirigirnos a todas y todos ustedes con los tópicos de mayor actualidad que están causando prácticamente un gran impacto en la opinión pública. Y como lo ha referido el doctor Carlos García Méndez, pues en esta ocasión, esta noche, tenemos un tema muy importante, esto de la nueva normalidad, ¿qué es? Cómo va a entrar paulatinamente y, por supuesto, los protocolos de sanidad, que ya son una obligación de empresas, de escuelas y de todo, evidentemente, aquella institución o también negocio o algún tipo de comercio y en general todo aquello que pretenda reincorporar sus actividades de manera paulatina bajo la óptica de estos protocolos de sanidad y en el marco de la nueva normalidad establecida por el gobierno federal y los gobiernos estatales. Para este tema tan interesante, tenemos a tres invitados de lujo que siempre nos congratulamos de que nos acompañen ahora en esta modalidad de noche de debate a través de medios electrónicos, y quiero darles la más cordial de las bienvenidas. Ya los ha mencionado el doctor Carlos García Méndez y en este momento quiero ya prácticamente recibirlos en esta noche de debate, y comenzamos por la distinguida doctora Ana Luisa Ponce Miotti. Ella es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, adscrita a la Universidad de Jalapa. Distinguida doctora, muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto para mí estar aquí en Noche de Debates una vez más, principalmente con un tema tan álgido y tan importante en estos momentos, y bueno, y agradecerles a nuestro querido rector y a ustedes por la invitación para pues platicar y discutir este tema. Muchísimas gracias, mi querida doctora Ana Luisa Ponce Miotti, y de la misma manera, con el mismo agrado, recibimos también al siguiente de nuestros invitados. Me refiero al doctor Lauro Rodríguez Zamora. Él es académico e investigador del Colegio de Veracruz y de la Universidad de Jalapa. Distinguido doctor, muy buenas noches, qué gusto tenerte y recibirte nuevamente en Noche de Debate. Buenas noches, Carlos, buenas noches a nuestros distinguidos invitados, al auditorio. Gracias por la invitación y aquí estamos para platicar sobre este importante tema. Muchísimas gracias, mi querido doctor Lauro Rodríguez Zamora, y con el mismo agrado también recibimos al siguiente de nuestros invitados. Me refiero al distinguido doctor Diego Alonso Ros Velarde, quien además de ser un prestigiado politólogo también y académico, por supuesto, también es director de posgrados de la Universidad de Jalapa. Distinguido doctor y amigo, qué gusto recibirte, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor y amigo, a todos nuestros amigos del auditorio. Pues muy contento nuevamente de tener la posibilidad de participar en este programa Noche de Debate. Y por supuesto, pues agradeciendo al doctor Carlos García Méndez, a ti, la oportunidad y reconocer además que la Universidad de Jalapa siempre tocando temas importantes, temas trascendentales, y el de esta noche sin duda lo es y merece un análisis muy especial, y que bueno, me da mucho orgullo estar junto a profesionales. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido doctor Velarde. Ver, queridos televidentes, de lujo, expertos y sobre todo quienes, además de distinguirnos con su presencia en Noche de Debate, pues son avesados siempre en los temas de mayor actualidad. Así que nos congratulamos de nuestros invitados y sin más preámbulos, pues ya vamos a comenzar con las preguntas de esta Noche de Debate, y prácticamente la pregunta obligada, aquella que nos constriñe a una de las dudas más comprensibles de todas y todos quienes estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, es ¿qué pasará después del COVID-19? Después, han dicho los expertos que después de COVID-19 ya nada volverá a ser igual, y eso es una realidad con la que deberemos empezar a lidiar. Pero bueno, ¿en qué consiste esto de la nueva normalidad y qué cambios deberemos asumir precisamente ya como gobernados tras esta circunstancia, tras esta pandemia que, bueno, indudablemente nos ha colocado en una situación
donde se han adoptado diversas medidas y que eventualmente deberemos estar asimilando como parte de nuestra vida cotidiana. Y para comenzar, mi querida doctora Ana Luisa Ponce Miotti, ¿qué opinión te merece este cuestionamiento? Después de COVID-19, nada volverá a ser igual. ¿Qué esperamos como ciudadanas y ciudadanos? Adelante, doctora. Sí, mira, es que yo creo que hay que hacer una distinción aquí. O sea, nada volverá a ser igual hasta que encontremos la vacuna o la cura al COVID, ¿no? El tema es que regresamos a una nueva normalidad cuando todavía no tenemos esta solución o no tenemos todavía una cura o una vacuna que prevenga el contagio o la enfermedad. Y entonces, en este sentido, la nueva normalidad es bastante complicada y todavía creo que como ciudadanos no entendemos a qué nos referimos. La gente quiere que se dé de alta la cuarentena para regresar a una vida que ya no será la misma, al menos temporalmente. Se calcula un año y medio mínimo para poder regresar a la vida que teníamos antes, ¿no? El tema es que esta nueva normalidad que estamos planteando, cada país plantea la suya. El tema es que la nueva normalidad que está planteando el gobierno creo que tiene algunas debilidades. Se va a tocar este tema, me imagino, ¿no? La del semáforo, ¿no? Que se va a ir paulatinamente abriendo distintos sectores. Es que la nueva normalidad está muy vinculada a esta propuesta del gobierno, pero creo que tiene algunas debilidades importantes porque la mayoría de los sectores que incluso en el semáforo rojo, que digamos en situaciones todavía de riesgo, de alerta, se van a abrir el 1 de junio, atienden a los empleados o digamos, a la ciudadanía en el ámbito laboral, pero está descuidando, por ejemplo, algo importante que es el traslado. La mayoría de los empleados usan el transporte público, cuando todavía tenemos una alta población de contagio o, digamos, enferma y de contagio local. Entonces, yo creo que puede llegar a ser un desastre. Hay otros países como, por ejemplo, Argentina, lo hablo porque pues yo soy de allí, en el que la restricción fue absoluta, las medidas fueron muy drásticas. No sé qué consecuencias económicas vaya a tener esas, seguramente van a ser bastante pues negativas, pero al lado de México, que ya tenemos, pues creo que llevamos casi los 70,000 contagios y 7,000 muertos, pues en Argentina hay 1,000 en todo el país. Entonces, pues entiendo que en Argentina el 1 de junio se levante la cuarentena porque realmente los contagios locales ya prácticamente no existen. Pero en un país como México, como Estados Unidos, dentro de Norteamérica hablando, levantar la cuarentena, aunque sea con estas medidas, yo creo que puede tener consecuencias para la salud, quizás no económicas, pero sí para la salud muy perniciosas. Muy bien, querida doctora, efectivamente tienes muchísima razón. La verdad es que es muy interesante porque siempre el panorama internacional, esa comparación entre países y las medidas adoptadas, pues nos revelan en cierta medida la eficacia de las políticas que se han implementado. Estados Unidos pues tuvo y sigue teniendo consecuencias bastante negativas, y México, aunque se ha aplaudido en algunos casos la estrategia que ha tenido, como bien comentas, y qué importante el punto que destacas, porque es parte de lo que seguramente estaremos comentando en este programa. Indudablemente pareciera que ya está bajando la guardia, lo vamos a ver más adelante, pero pareciera que ya la gente de repente cree que todo el 1 de junio será como antes. Ya regresamos a la distracción, a las escuelas, a los trabajos, y cuando en realidad estamos en un punto álgido que pudiera darnos la vuelta completamente. Gracias, doctora, muy bien, y como siempre por tu brillante intervención. Doctor Lauro Rodríguez Zamora, ¿qué opinión te merece? Realmente es un tema muy interesante. Estamos en una transición extraordinaria, prácticamente
no vista por la humanidad en tiempos recientes, y bueno, estaremos teniendo que adaptarnos a esta nueva normalidad. ¿Cómo ves este panorama precisamente a raíz ya de esta reincorporación próxima, mi querido doctor? Fíjate que el tema de coronavirus trajo aquí al mundo un nuevo escenario que no habíamos previsto. Aunque tenemos años que mucha gente dijo que alguna vez iba a llegar una pandemia y que teníamos todo para que se distribuyera a nivel mundial en muy poco tiempo, realmente no nos preparamos para este escenario. Y lo que estamos viendo son diferentes respuestas a nivel mundial por los distintos países. Cada uno ha establecido una estrategia particular que a algunos les ha resultado y a algunos no. En el caso de México, lo que estamos viendo es lo han dicho las autoridades, este debate entre la salud de la población y la necesidad económica. E incluso allá en Brasil, Bolsonaro decía, pues yo no puedo parar el país porque van a morir más gente de hambre por no tener trabajo, por no tener ingresos, que por el mismo coronavirus. Lo cierto es que es muy difícil cuando estás en una crisis poder tomar las mejores decisiones. Siempre van a estar, y lo vamos a ver en este momento, van a ser criticadas. Para donde te muevas va a haber una crítica sobre lo que estás decidiendo. Tal vez podamos analizar esto 10 años después de que haya pasado la crisis, pero en este momento todos los países lo que hacen es una experimentación y tratar de regresar a esa normalidad en realidad implica echar a andar la economía que se ha paralizado y que va a tener costos importantes, no solo en términos del desempleo que ya estamos viendo en Estados Unidos, 40 millones de personas. En el caso de México se dice que 1 millón de personas van a quedar desempleadas en este año, pero yo creo que van a ser más. Y el impacto de echar a andar la economía va a costar mucho, sobre todo en México, porque no hay una política desde el gobierno que permita ayudar a los empresarios a que no cierren sus negocios. Un negocio cerrado va a ser un negocio que va a generar un desempleo permanente, ya no va a poder ser abierto. Yo creo que ahí en ese contexto es en el que se abre esta política de regreso a una nueva normalidad para tratar de que la economía no se colapse. Ese es el efecto real de esta toma de decisiones. ¿Cómo se va a hacer? Ya lo dijeron en un semáforo aquí en México, que todavía no tiene claridad de cómo va a operar a nivel municipal, por ejemplo. Nosotros tenemos en Veracruz 212 municipios, ya vemos un mapa ahí en las páginas de la autoridad de Veracruz de cómo está cada municipio, pero obviamente tenemos un subregistro porque en la mayoría de los municipios de Veracruz no tenemos hospitales de especialidad ni hospitales importantes. Están muy concentrados en 9 ciudades, en 9 zonas conurbadas, y prácticamente alrededor de 200 municipios no tienen servicio médico, por lo cual tal vez va a haber contagios, va a haber decesos que no nos vamos a enterar inmediatamente y nos van a dar una falsa información. Ese es el reto realmente del nuevo semáforo, porque las actividades siguen restringidas y el mensaje que ha dado el gobierno de México ha sido muy contradictorio, ha habido mucho problema de comunicación y lo entendemos, repito, porque cuando estás en una crisis, a mí me tocó alguna vez lidiar con el sistema de comunicación de una crisis en el 99 aquí en Veracruz, y no es sencillo cuando tú tienes que manejar la información y sabes que los actores que la están generando no te la están dando de manera inmediata. Entonces la toma de decisiones se dificulta. Aquí el problema es cómo vamos a permitir que un municipio opere y otro no cuando hay movilidad, cuando tenemos 9 conurbaciones y esas conurbaciones o zonas metropolitanas, porque hay 2 definiciones, una más amplia que la otra, implican movilidad entre los municipios. Entonces, en el caso de esta nueva normalidad, se va a ver afectada precisamente en esta movilidad que tienen los ciudadanos y que podrían traer un contagio de un municipio que está mal a uno que no tiene casos. Yo creo, coincido con la doctora, en que el número de casos va a incrementarse una vez que empiece a darse esta movilidad. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Pues se requiere lo que los médicos han estado peleando todo el tiempo. Ahora los trabajadores van a tener que pelear por sus cubrebocas, por sus máscaras, por sus guantes, porque de otra forma estarían expuestos a una contaminación. Y ahí es donde está el reto. Yo creo que esta normalidad va a hacer que todavía nos quedemos encerrados un buen tiempo, mucha parte de la población, pero el problema está en si
cada uno en su ámbito particular lo pueda aguantar, sobre todo por la necesidad económica en un país en donde alrededor de 60 millones de personas viven al día, y estamos viendo los datos de Coneval que se van a incrementar 10 millones de pobres a la pobreza extrema. Entonces, eso hablan de la pobreza extrema. Si hablamos de la pobreza normal, yo siempre lo he dicho en el programa, que hay 40 millones de mexicanos que estaban en la línea casi de pobreza. Es decir, podemos tener un problema de 100 millones de mexicanos sin capacidad económica, y esto puede ser efectivamente un desastre, tal vez en términos de alimentación. Recordemos que antes de la crisis ya en México se morían 11,000 personas de hambre, 11,000 personas, no estamos hablando de África, estamos hablando de México, y esto se puede incrementar de manera sustancial por el problema de paralización económica. Indudablemente, mi querido doctor, pues nos has revelado datos pues escalofriantes que además son verídicos, pero y destaco algo que has dicho, estamos en un momento cúspide donde vamos a empezar a advertir los efectos específicos, y hay gente que ya lo ha manifestado abiertamente en redes, en programas de opinión, en entrevistas. Ya hay gente que no aguanta el aislamiento, o sea, ya no puede sostener esa parálisis económica, porque su subsistencia individual y la de los suyos, sus familiares, depende precisamente de la reactivación de las actividades de forma cotidiana. Y hay gente que cuando tiene que ponderar, resguardarse para preservar su salud, exponerse, pero allegarse de recursos para comer, bueno, escoge esta última opción, y esto es lo que estaremos viendo también. Gracias, doctor, por tu intervención. Mi querido doctor Diego Alonso Ros Velarde, ¿qué opinión te merece esto de la nueva normalidad? Después de COVID-19, la humanidad ya no va a volver a ser la misma. Adelante, mi querido doctor. Te agradezco mucho, doctor, amigos del auditorio. Pues precisamente es eso, tratar de regresar a una normalidad que, como bien ha señalado la doctora Ponce, difícilmente podamos regresar. Sin duda tiene que ser un esfuerzo grande por parte de las autoridades, como ya lo han hecho. Tuve la oportunidad de leer este documento del 14 de mayo, viene segmentado evidentemente por tipos de empresa, que es muy importante, viene segmentado ya sea por la MIPYME, por la empresa grande, en fin, por los centros de salud. ¿Qué medidas se deben de tomar? Estas medidas evidentemente deben de ser dadas a conocer a los trabajadores para que ellos tengan una conciencia plena de qué y cómo se debe de actuar. Obviamente con esta directriz propiamente de los dueños de las empresas. Es importante considerar el punto de vista económico. Si bien nosotros tenemos en consideración que nuestro país ya traía una inercia, no es algo nuevo, nuestro país ya traía una inercia de caída del Producto Interno Bruto, de estancamiento de la economía, que incluso en programas anteriores ya se había tratado, era prácticamente la inercia, lo que llevamos a nivel, pero no solo nacional, a nivel internacional. A nivel internacional, desde enero se hablaba de una ralentización de la globalización, ¿no? Veíamos caídas en diversos sectores que ya desde enero estaba sucediendo. Y no solamente por la situación del coronavirus, sino otros efectos como puede ser el conflicto que tiene China con Estados Unidos directamente, y que eso está impactando en las economías. Por lo consiguiente, pues la actuación del gobierno de cierta forma ha sido acertada, no obstante hay áreas de oportunidad, y sobre todo hay áreas de oportunidad para medir quiénes están siendo los infectados. Este modelo Centinela ha generado un poco de nerviosismo en la población, desconfianza de saber quiénes son realmente los afectados, a quiénes se debe atender, porque sobre todo ese es el enfoque que debe tener el gobierno, a quiénes debe atender, y bueno, quienes están infectados y quienes no están infectados, como lo mencionaba el doctor Lauro, esa política social
cómo se debe de reorientar, ¿no? Que es muy importante, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente atenderlo, obviamente todos quisiéramos con apoyos económicos, con transferencias, pero pues esto va mucho más allá va una reingeniería de Estado, va una reingeniería de Estado por las diversas políticas que debe modificar, política social, la política evidentemente en materia de salud, la política económica, cuáles van a ser estos apoyos fiscales. Es importante ya que el gobierno federal pues empiece a ver pues cómo algunos países lo han hecho, han reducido los impuestos, ¿no? Han tratado de ver cómo ayudar a la población de esa forma. Y obviamente lo que todos queremos y que es muy difícil, que se mantenga el empleo, ¿no? Que es lo más complicado, porque vemos que cada día, en lugar de crecer ese millón de empleos que se habían prometido el 5 de abril, pues no, es a la inversa, es a la inversa. Entonces, sin duda también hacia allá tiene que ir el gobierno, hacia el empleo. No es fácil y menos en pandemia, pero bueno, todo lo decimos y lo decimos quizás de una forma fácil. Las crisis nos ayudan a crecer. Bueno, pues nos ayudan a crecer, pero lo estamos padeciendo. Entonces, hacia allá yo recomendaría, doctor, esta primera reflexión hacia una transformación en pues las políticas, en todas las políticas que corresponden actualmente al Estado mexicano. Y pues evidentemente no vamos a regresar a una normalidad, pero pues yo creo que permanentemente, digo, quizás es algo, pues una postura un tanto negativa, pero pues el momento ahorita es una pandemia y quizás más adelante sea un tema bacteriológico. Entonces, la humanidad tiene que estar preparada para saber cómo actuar ante determinadas situaciones, ante una enfermedad. Bueno, pues sabemos que tiene que haber medidas de distanciamiento, pero también sabemos que no podemos paralizar las actividades, ¿no? Tenemos que buscar alternativas, pero que podamos seguir coexistiendo. Por mi parte, eso, pues en este punto que tú mencionas de regresar a la normalidad, sería mi opinión. Muy bien, mi querido doctor Diego Alonso Ros Velarde. Además, has mencionado diversos puntos relevantes y yo me permitiré destacar dos. Bueno, el primero, indudablemente, que va a ser el apoyo del gobierno, el binomio sociedad y gobierno y el apoyo del ente gubernamental para la reactivación económica es crucial. Y el siguiente es que has mencionado la nueva normalidad deberá estar revestida, como lo estamos haciendo ahora, por un privilegio interesante de las tecnologías que hasta este momento son las que han permitido que esa parálisis que estamos viviendo no sea absoluta. En muchos ramos, las tecnologías son lo que están permitiendo el contacto y el desarrollo de actividades de manera común y ordinaria, aun si no existe contacto físico o cercanía. Pues afortunadamente algunos sectores como el educativo, el comercial e incluso en algunos casos el acceso a la justicia han tenido, gracias a las tecnologías, la posibilidad de continuar a pesar de la pandemia. Muy interesante, y vamos a pasar a la siguiente pregunta porque aquí ya nos están escribiendo algunos televidentes su inquietud precisamente sobre esto de la semaforización de los protocolos, y aquí les quiero preguntar y ceder el uso de la voz respectivamente, estimados invitados, invitada e invitados, porque aquí viene lo interesante. ¿Estamos listos para estos famosos protocolos de sanidad? ¿Estamos listos para esta semaforización que ya lo sabemos tiene 3 colores y que estos colores pues van representando la pauta para el regreso eventual a las actividades? Sobre todo Veracruz, mucha gente cree que en Veracruz ya la semaforización empieza inmediatamente, pero ya el panorama para Veracruz va un poquito desfasado del panorama nacional. Nosotros apenas vamos a empezar a ver los puntos más altos de contagio, pero estamos listos en las empresas, en las instituciones educativas. Esta noche, quienes estamos aquí en esta noche de debate, su servidor y ustedes como invitados, nos caracteriza algo que es que pertenecemos al sector académico, educativo, y en este sentido, pues estamos advirtiendo pues el uso de las tecnologías, pero eventualmente vamos a estar regresando a actividades presenciales.
y parte de los protocolos señalan una distancia razonable, caretas, acrílicos para separar a las personas, sistemas de detección de contagios, de temperatura, sanitización constante, entre muchos otros elementos, pero sabemos que hay dependencias gubernamentales cuyos escritorios están separados por no más de 20 centímetros y al otro lado otros 20 centímetros para un segundo colega. En las aulas se congregan 20, 30 alumnos con mesabancos que difícilmente, aún espaciados por un mesabanco o dos, dan la sana distancia de 1,5 metros, más el catedrático que típicamente está al frente. Es decir, estamos ya listos, preparados para que las empresas apliquen estos protocolos. Debemos seguir preparando el panorama. ¿Qué opinión les merece, mi querida doctora Ana Luisa Ponce Miotti? Te escuchamos. Sí, fíjate que de la semaforización quiero destacar algo que considero muy positivo y que justamente tiene que ver con el sector educativo. De los 3 colores son 4 colores, son rojo, amarillo, no, ¿cómo es? Son 3, ¿verdad? Rojo, amarillo y verde, ¿no? Son eso, 4. no, naranja, son 4, rojo, ¿no? naranja, amarillo y verde. Amarillo y verde, exacto. Pues el sector educativo se va a abrir en el verde. O sea, únicamente cuando realmente los riesgos de contagio, al menos contagios locales, no importados, sino el contagio local haya desaparecido. Entonces, creo que esa es una excelente estrategia del gobierno, porque en casos de nuestros países latinoamericanos y en particular de México, la población es principalmente una población joven, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en otros países en Europa. Entonces, cuando tú detienes el sector educativo, tanto docentes como alumnos, tanto del básico como el superior, inmovilizas o disminuyes de manera significativa la movilidad de gran parte de la población. Entonces, una de las cosas que aplaudo de la semaforización es justamente que el sector educativo sea de los últimos ámbitos que se vayan a abrir. La educación en línea, yo en lo personal la estoy un poco padeciendo porque todavía no hay evaluaciones o no hay estudios realmente que nos digan qué tanto están aprendiendo, porque de la noche a la mañana tuvimos que adaptar programas presenciales a programas virtuales. Hace poco estuve en un conversatorio justamente con este tema y es un problema también porque pues el seguimiento de alumnos, los laboratorios, hay investigaciones de laboratorios donde tuvieron que aplicar eutanasia a todos los animales en el encierro, etcétera. O sea, hay problemas. La investigación experimental se está retrasando y puede tener un retraso significativo, pero por otro lado, no paralizas tanto el sector económico, pero sí, digamos, disminuyes de manera significativa la movilización de la población cuando cierras escuelas. Por otro lado, sobre tu pregunta, regreso, está bien, pueden aplicarse medidas dentro del sector, dentro de los ámbitos laborales, pero en este momento incluso en varias instituciones educativas, lo platicamos, Carlos, ciertos personales administrativos están yendo a trabajar con turnos, no todos juntos, pero se turnan. El tema es que la mayoría toma transporte público. O sea, en el traslado hay focos de contagios, no sé cómo se vaya, porque pues se está regresando a la vida urbana, mucha población, y eso de que el transporte nada más pueda llenarse la mitad, entonces necesitarías meter más transporte. O sea, creo que vamos a regresar y en el regreso, como lo decía el doctor, vamos a ir viendo todos los problemas que se nos van a ir presentando. Tanto la formación del personal, tanto la adaptación de las instalaciones, así como problemas como tan básicos como el traslado del personal. Todo eso se va a ir viendo en la marcha porque, como bien dijeron, estamos aprendiendo en la marcha
y aprendiendo de los errores que van surgiendo y tratándolos de tapar, pero no es un problema de México esto es un problema mundial, el ir aprendiendo de los errores porque esto es absolutamente nuevo. Pero sí, reitero, lo que yo rescato de la semaforización, que creo que es una buena estrategia, es que el último sector que se abra sea el educativo, porque nuestra población es principalmente una población joven, entonces disminuye muchísimo la movilización a través de esta estrategia. Muy bien, mi querida doctora, y coincido contigo, 2 puntos. Has manifestado cuestiones muy interesantes y destaco 2 puntos. La semaforización indudablemente es una estrategia que yo también en mi particular vista considero que ha sido muy oportuna. Es una visión para que con base en un parámetro desarrollado por los expertos se pueda visualizar eventualmente la reintegración de actividades. Y en efecto lo platicábamos también tras bambalinas con nuestros amigos. Decía un exgobernador de Veracruz que a Jalapa solo se viene a estudiar y a gobernar porque estamos plagados de escuelas y de instituciones gubernamentales. Entonces, el acierto de que estos 2 grandes sectores, el gubernamental y el educativo, desde la perspectiva del alumnado y la plantilla docente, estén ahorita como catalogados en el último color de la semaforización, es un acierto, porque ahí es donde existe el potencial de mayores contagios. Y también reitero lo que acabas de decir del transporte público. Está todavía en la mesa de la discusión los alcances que va a tener el riesgo de trabajo, precisamente para quienes se reincorporan y se contagian camino a su trabajo, consecuencia precisamente de ya la reactivación de las labores cotidianas. Es decir, si esto se preserva y jurídicamente sería correcto establecer como riesgo de trabajo precisamente los contagios, bueno, pues, y que además ya se ha mencionado por parte de las instituciones gubernamentales, pues imaginemos también la carga adicional para las empresas en el caso de tener que proveer de toda el aparato de reparación y atención económica al trabajador que se enferme de COVID, precisamente porque ya regresó a trabajar y en el trayecto, pensando en el transporte público, pues se enferma y entonces eso es riesgo de trabajo. Es muy interesante, ya está todavía en la mesa de la discusión si va a ser pleno este criterio, si va a haber ciertos bemoles, pero bueno, lo que sí es cierto es que hay muchas aristas. Gracias, mi estimada doctora. Mi querido doctor Lauro Rodríguez Zamora, ¿qué opinión merece esto? Estamos en un panorama muy, muy interesante. Vamos ya a ver una próxima y eventual reincorporación con estos protocolos de sanidad y sobre todo con esta semaforización. Así que adelante, mi querido doctor. Mira, la semaforización, así como lo decía la doctora, efectivamente son cuatro colores los que vamos a usar. El color rojo, que es el más intenso y cual implica que más del 65% de las camas hospitalarias para COVID están ocupadas y por lo tanto estamos llegando a un tope. El color naranja, que implica que haya una ocupación de estas camas entre 50 y 65%. El color amarillo, que implica que haya menos de 50% de ocupación en las camas. Y el color verde, en donde se supone que ya no hay contagio. Las autoridades han dicho que vamos a lograr en México llegar al color verde en agosto, lo cual se me hace una falacia. No creo que vayamos a llegar a eso rápidamente, sobre todo, como se decía aquí, porque no hay una vacuna. Efectivamente, se ha avanzado ya en tratamiento. Parece que por ahí el Remdesivir ya es un medicamento que ha demostrado su eficacia, pero para reducir digamos, el número de días que está en hospitalización una persona. Lo cierto es que todavía no hay una vacuna y esto va a tener implicaciones importantes. ¿Cómo vamos a empezar esta normalidad? Se arranca con esto que se llaman los sectores necesarios, los que son indispensables para la vida. El problema que tiene la economía o la economía de cualquier país en este momento es que ante el cierre de la actividad económica, la parálisis de la actividad económica, ha habido muchas empresas que cerraron y ya no van a volver a operar. En algunos países se están haciendo políticas de apoyo a la población, dándoles dinero para que tengan capacidad de compra. Aquí en México se plantea lo mismo, de apoyar al sector, a los sectores más desprotegidos, darles dinero,
pero no está viéndose una política de apoyo al sector empresarial. ¿Para qué? Para que puedan abrir sus negocios, para que pueda haber esas cadenas productivas, se puedan echar a andar otra vez. El problema es que vamos a tener si tú apoyas únicamente el gasto de las personas, es que enfrentemos una economía que no tiene oferta y que ese recurso que se está distribuyendo entre la población termine transformándose nada más en un impacto inflacionario. Es decir, vas a comprar menos con más dinero. Ese es uno de los riesgos que tenemos cuando no tienes una política en donde apoyas al sector productivo para que siga operando, para que pueda tener capacidad de movilización. La apertura, obviamente, que se pretende es para que aquellos que todavía tienen capacidad para seguir trabajando lo hagan, para que se recupere el empleo. Pero el gobierno está dejando que el costo que van a tener estas empresas para hacer adecuaciones en sus espacios de trabajo, para los apoyos en equipo que van a tener los trabajadores, se lo queden las empresas. Es decir, tenemos un gobierno en México que habla de las políticas neoliberales y no hay una política más neoliberal que aquella de dejar sin apoyo a las empresas. Esa es digamos, la paradoja del discurso político en México. Una política intervencionista, una política keynesiana, que es lo que regularmente apoyan los gobiernos de izquierda, no la estamos viendo una política totalmente liberal, es decir, arréglatelas como puedas tú, sector empresarial, porque no te voy a apoyar. Eso es lo más liberal que podemos ver en términos de política económica. Tampoco, como lo decía el doctor Ross, tampoco estamos viendo una política fiscal adecuada. El discurso que maneja el presidente es que si yo te dejo que no pagues los impuestos, ¿cómo voy a financiar al gobierno? Ese tipo de paradojas es lo que hace más difícil el que podamos tener digamos, una vuelta a la normalidad, porque por un lado no tenemos una economía que esté caminando, es una economía que no produce impuestos, es una economía que no produce ingresos para la gente, es una economía que está generando desempleo y por lo tanto incremento de niveles de pobreza. Si nosotros vamos a una normalidad en donde solo pensamos que aquellos que tienen capacidad de abrir sus negocios lo hagan sin ningún apoyo, estamos condenando a millones de personas a que se queden sin empleo y a miles de empresas a que cierren definitivamente. Lamentablemente, este regreso a la normalidad va a ser muy lento. Es decir, vamos a ver rebrotes del virus en algunos lugares que van a hacer que se paralice un estado completo o algún municipio y entonces la actividad se vuelva a parar y volvamos a empezar el ciclo en el cual encontramos desempleo, otra vez la gente sin poder ir a trabajar. Eso lo tenemos que entender. El uso de las tecnologías es bueno, pero para los trabajos que son de escritorio, para aquellos en donde podemos platicar y trabajamos dando clases, pero no para aquellos trabajos de transformación. La industria de transformación requiere la presencia del trabajador para poder manipular las cosas, para poder hacer los productos, requiere de los campesinos para ir al campo a cosechar, requiere de que la planta productiva esté operando de manera eficiente para que no paren otras industrias que son tus clientes y que requieren tus insumos. Es lo que estamos viendo con la industria automotriz, que en Estados Unidos quiere echarse a andar, pero no pueden porque México no está dando los insumos que requieren ellos. De tal manera que las cadenas productivas es lo más importante que se tiene que cuidar. Lo estamos viendo con el fenómeno de la cerveza, que pareciera que es algo que no lo hubiéramos creído si nos lo platicaran antes, pero las cadenas productivas que tiene la cerveza, el número de empleos que tiene es muy fuerte. El otro sector que no va a poder venir a la normalidad tan rápidamente es el sector turístico. Y a pesar de que ya se habla de que en el turismo se están tomando acciones, lo cierto es que la gente, 37% de las personas están de acuerdo en poder viajar bajo esta circunstancia, pero estamos hablando del 37% de las personas que tienen capacidad adquisitiva. Aquellos que no tienen dinero están en las disyuntivas de o como o viajo. Obviamente nadie va a viajar en esas circunstancias. El sector turístico en México, que genera alrededor de entre 20 y 30 mil millones de dólares al año, está paralizado. Estamos hablando de 10 millones de personas que no tienen trabajo y que difícilmente van a venir a la recuperación. Y eso estamos hablando solamente del sector
servicios, el sector servicios, la terciarización de la economía nos está impactando mucho. Los restaurantes cerrados, los transportes con bajo personal, estamos viendo obviamente que el sector educativo está paralizado y no tenemos respuestas reales. Es decir, estamos en un proceso de experimentación y debemos entender al gobierno en ese sentido, porque eso es algo inédito, se está construyendo en el camino y esa construcción va a ser dolorosa porque va a implicar más muertos, va a implicar que mientras no haya una vacuna, por lo menos pasemos 1 año y medio o 2 con esta característica de mantenernos parcialmente encerrados y aquellos que puedan salir salgan con todas las cuidados posibles. De tal manera que yo veo la semaforización un poquito difícil de aplicar de manera efectiva. ¿Cuándo vamos a llegar al nivel verde? Mientras no haya una vacuna, no la vamos a tener. Ese es el problema. Ya el presidente dijo que en esta semana va a hablar sobre cómo va a regresarse a la normalidad o la nueva normalidad en las escuelas, lo cual es preocupante. Jalapa, si ustedes se dan cuenta, en el caso de Jalapa tenemos un bajo nivel de muertes y de contagio, porque Jalapa prácticamente la mitad de su población va a la escuela y está en sus casas en este momento. Pero cuando la universidad diga, la Universidad Veracruzana, que es la que más alumnos tiene aquí, o las preparatorias empiecen a operar las secundarias y primarias, obviamente los contagios se van a elevar y vamos a tener otra vez esta nueva curva de una segunda etapa de contagios que podría ser más peligrosa. Ya lo vimos en la fiebre española de 1918, en la segunda vuelta la más mortal. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, sopesar estos dos elementos. No es fácil, yo no quisiera estar en los calcetines de quienes están tomando las decisiones, porque las decisiones que toman cuestan vidas o cuestan empleos. Muchas gracias, mi querido doctor Lauro Rodríguez. La verdad es que lo has dicho con todas sus letras, nos has presentado un panorama de lo que viene y destaco algo muy importante que dijiste. Si en la vieja normalidad las cuestiones económicas se veían escabrosas, pues en la nueva normalidad indudablemente vamos a tener todavía estragos mayores de aquellos con los que iniciamos antes de todo este proceso. Y segundo, estamos en un proceso de aprendizaje, lo dijiste muy, muy directamente. Sería incluso hasta fantasioso pensar que ya tenemos las respuestas de lo que vamos a hacer, porque originalmente pensábamos que esto se acababa y que en mayo regresábamos normalmente. Después nos dimos cuenta que había que esperar hasta junio, y ahora que vamos a llegar a junio, nos vamos a dar cuenta que esto seguirá teniendo que prolongarse, no por desidia, no porque nos guste trabajar desde casa, no porque realmente tengamos el ánimo, como muchos han creído erróneamente, que esto es llevársela más tranquila desde casa y con la computadora. La verdad es que esto se está prolongando porque estamos en un periodo de aprendizaje que bien dijiste, estamos en una transición a una circunstancia que no habíamos vivido jamás como humanidad, y por tanto deberemos adoptar pues todo lo que esté a nuestro alcance. Y sí, indudablemente es un paquete muy fuerte el que tienen ahorita los empresarios, el sector educativo, para que el regreso eventual a actividades presenciales no traiga como consecuencia un desenlace fatal. Gracias, mi querido doctor. Mi querido doctor Diego Alonso Ros Velarde, ¿qué opinión te merece? Realmente es un tema álgido, complejo. Las y los ciudadanos están ávidos por saber qué es lo que vamos a hacer ante esta nueva normalidad, y por supuesto que en los protocolos estos de sanidad te cedemos el uso de la voz y te escuchamos, mi querido doctor. Muchas gracias, doctor, amigos del auditorio. Pues realmente es importante en esta noche de debate se ha hecho mucho hincapié en diversas mesas del tema de la evaluación. La evaluación gubernamental nos lleva a tener una mayor precisión, a saber cómo medir las cosas. Bien lo ha dicho el doctor Carlos García Méndez, y recurrentemente lo que se mide se puede mejorar, lo que se evalúa se puede mejorar. Y evidentemente esta evaluación tiene que ser una evaluación integral que no solo dependa del número de casos, sino incluso, ¿por qué no hacer una propuesta como algunas organizaciones ya lo están haciendo, para que la evaluación pues incluya también la parte socioeconómica, no solo números de casos, sino población vulnerable, para entonces poder dirigir las estrategias con mayor acierto?
Sabemos que no es una tarea fácil, que el gobierno no se ha quedado de brazos cruzados, como tú mencionas, no ha sido una actitud quizás de desidia o de sustituir cosas por la tecnología, no, realmente hay una ocupación de todos como sociedad, de los diversos sectores, vemos a los diversos sectores ocupados en ello, pero sí tendría que ser más una evaluación, pues en la cual se incluya la parte socioeconómica, en este caso no solo el número de confirmados, la población vulnerable, todo ello para precisamente anticiparse al rebrote que Mauro, ¿no? Que es muy probable que se dé y sobre todo ya también algunos especialistas lo comentaban por la temporada que puede ser la temporada invernal, digo, si cantáramos victoria en el mes de agosto, pues ya tenemos muy de cerca el otoño y pues la baja en temperaturas, eso puede afectar. Para ello, pues en este caso, indicadores quizás de riesgo y de propagación que midan en este caso la estructura económica, la profundidad de los casos confirmados. La verdad fue un poco desafortunada esa declaración de que los portadores pues no hay que considerarlos o únicamente son portadores los asintomáticos, ¿no? Y bueno, pues ellos finalmente pueden multiplicar el virus. Entonces, aunque es difícil, digo, porque obviamente es más difícil pues evaluar un asintomático, digo, solamente los países esos de primer mundo que ya tienen los policías integradas tecnologías y todo eso, pero bueno, pues hacia allá también la inversión del gobierno hay que redirigirla hacia la medición, ¿no? Las pruebas, se está invirtiendo poco en pruebas y realmente debe de haber una campaña para financiar e implementar pruebas masivas, ¿no? Para que, bueno, entonces, pues sí se pueda detectar realmente cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? En este caso, quienes tienen síntomas y asintomáticos. Entonces, tener esos datos, ¿no? Si se implementa, quizás la inversión puede ser costosa, pero el beneficio puede ser a un largo plazo, ¿no? Bueno, ni tan a un largo plazo, en un corto plazo nosotros podemos tener identificada la población en riesgo, aún los asintomáticos que hemos visto, pues que ha costado, pues porque evidentemente pues tiene un alto costo, pero ha tardado esa capacidad de respuesta para adquirir más pruebas, ¿no? Y bueno, también pues el tema de la regulación, es importante que haya pues menos regulación para poder importar esos insumos, para poder importar esas pruebas. Conforme a ello también debe venir aparejado este plan económico que ya mencionaba también el doctor Lauro, que debe de tener muchas aristas para atender a la población vulnerable, para atender a los microempresarios. Nosotros lo vemos en Veracruz se está apoyando a microempresarios, se le está brindando recursos, pero pues sin duda tiene que continuar, obviamente pues en la medida de las posibilidades del gobierno, ¿no? También, bueno, pues es importante el apoyo de los programas sociales y en el tema de la semaforización, nuevamente nada más retomarlo, debe de haber una transparencia en este tema de semaforización porque pues a fecha la metodología está limitada. Entonces, para eso pues también están los centros de investigación, sabemos que tiene que ser un esfuerzo conjunto, siempre lo hablamos, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto de la sociedad para poder diagnosticar efectivamente. Entonces, sin duda, yo voy por ello, doctor, ¿para qué? Para que se mejore esa metodología, para que pues obviamente se apoye del capital humano, que hay mucho capital humano de investigación, como lo están haciendo países del primer mundo. Países del primer mundo, todo su capital humano
lo está destinando, por ejemplo, en el tema de la vacuna, ¿no? El famoso 24x7, ¿no? Que hay una persona, ¿no? Que, vamos, hay un grupo de especialistas que no cesan, ¿no? Que no cesan en investigar. Bueno, pues aquí también en México quizás, y digo, en la medida de las posibilidades, pero los centros que están enfocados a ello, los centros de investigación en materia de salud, pues sí, mejorar esa metodología para evitar problemas subsecuentes. En efecto, mi querido doctor Diego, la verdad es que toda la carne al asador, países desarrollados la están invirtiendo precisamente en la búsqueda de una vacuna que pudiera ser el halo de esperanza, que podría cortar de tajo la prolongación de las medidas de aislamiento y entre otras. Y también destacaste algo muy interesante y por supuesto que en el sector educativo, paradójicamente hay sectores que lejos de haberse visto afectados, tuvieron un incremento en sus ventas y una consolidación de sus expectativas. Y típicamente estos sectores fueron los comerciales que ya estaban albergados en el ciberespacio con plataformas de compra en línea, las instituciones bancarias que lograron inculcar adecuadamente en sus derechohabientes la utilización continua de la banca móvil, quienes proveen servicios a través de internet y tecnológicos, ¿no? Hombre, despuntaron sus ventas, ya no digamos los expendios de bienes y servicios alimentarios que de primera necesidad que han incrementado sus ventas. Y en el caso muy particular, y lo mencionaste, el sector educativo y la Universidad de Jalapa es un ejemplo de ello, que lograron incorporar la educación en línea, obviamente que con la transición de dificultad que mencionaba la doctora Ana Luisa Ponce, porque fue un cambio que entró inmediatamente, pero universidades como la Universidad de Jalapa, que ya tenían capacitado al personal y ya tenían las plataformas consolidadas, bueno, lograron subsistir sin ningún problema y llevar a cabo la transmisión del conocimiento y la impartición. Yo me sumo a esta comentario que has hecho, doctor, y sobre todo tú que estás al frente de posgrados de la Universidad de Jalapa, lo has vivido de cerca. Y efectivamente estamos esperando con ansias, yo lo he escuchado, lo he leído de nuestros televidentes y de muchos colegas, estamos esperanzados en que algún país, incluyéndonos, o cualquier otro país que lo logre, pues ya encontrar una vacuna que pueda propagarse a nivel mundial y finalmente poder inmunizarse con respecto a este virus y poder visualizar un panorama menos complicado como el que tenemos. Pues vamos a pasar ya a la última pregunta de la noche, que la verdad es una pregunta muy concreta, pero que me han estado escribiendo en nuestros televidentes que tienen la inquietud de conocer la opinión de ustedes. Y bueno, pues con esta pregunta vamos a cerrar esta noche de debate. ¿Qué esperamos el próximo 1 de junio? Sabemos que hay una semaforización, eso es indudable. Sabemos que hay medidas de reincorporación de las actividades paulatinas, sabemos que hay protocolos de sanitización, todo eso está en el papel, todo eso está plasmado ya por escrito, pero ahora vamos a ver qué esperamos en la realidad, porque todavía vemos gente que sigue creyendo que esto es un invento del gobierno para extinguir a los adultos mayores. Descabellado, pero lo escucho y lo he escuchado incluso hasta de gente con un nivel económico y cultural que no es compatible con este tipo de pensamientos, y aún así lo he escuchado que lo sostienen. Esto es un invento del gobierno para acabar con la gente, con adultos mayores. He escuchado también algunos empresarios que dicen, es que pues nosotros vamos a abrir y que venga la gente y nosotros ya vamos a abrir, porque yo veo mucha gente que ha abierto. Vemos todavía gente que se congrega en algunos cafés, en los parques, en los eventos, en los cumpleaños. Pareciera que a pesar de toda la evidencia que tenemos, no hemos entendido plenamente la gravedad del problema, y el próximo 1 de junio, que aparentemente se puso el primer tope, a pesar de todo lo que ya tenemos, protocolos, semaforización, entrada con precaución, pareciera que hay una expectativa diversa para el próximo 1 de junio, como en las carreras de caballos. Hay gente que está esperando ya nada más el banderazo para arrancar, y dice, no, ya dijeron que el 1 de junio y yo ya me voy a ver a mi familia que no la he visto. No, yo ya abro puertas de par en par y ya que venga la gente a trabajar, porque ya el 1 de junio. Entonces hay expectativas muy interesantes y quisiera escuchar qué opinión les merece. Mi querida doctora Ana Luisa Ponce Miotti, adelante. Bueno, de hecho estás tocando un tema preocupante
porque creo que el mensaje nuevamente parece no ser tan claro y puede generar confusión o más bien alimentar un deseo. O sea, la gente ya quiere salir, la gente ya quiere viajar, los negocios ya quieren abrir por cuestiones económicas y obviamente absolutamente entendibles. Entonces, efectivamente, creo que no hay un mensaje claro de que en realidad el problema continúa. En realidad, la pandemia y, digamos, el pico no ha bajado. Seguimos teniendo por día un número de contagios y de muertes significativa y que no va a terminar el 1 de junio, que la apertura es únicamente económica. No es, o sea, yo creo que el país se abre el 1 de junio está atendiendo cuestiones económicas, no cuestiones de salud. Si nos abocáramos únicamente a un problema de salud, el 1 de junio seguimos encerrados, todos los sectores, incluyendo los que va a abrir el presidente el 1 de junio. Entonces, creo que es un mal mensaje porque efectivamente yo de primera mano conozco gente que ya está reservando en Airbnb. Sí, o sea, y esta movilización, incluso no, quizás no a nivel nacional, pero a nivel estatal, es una de las principales formas o mecanismos para incrementar los contagios. Estos puentes de ciudad en ciudad dentro de un mismo estado o viajes en distintos estados. Entonces, yo creo que debería haber una información más clara de que el 1 de junio seguimos en crisis, la pandemia sigue en su punto más álgido, hay estados en los que realmente les está yendo mucho mejor, hay pueblos, estos que se van a abrir, pero incluso estos pueblos tienen miedo, porque una vez que se libere, tienen justamente miedo a la movilización, o sea, se deben cerrar sí o sí fronteras. Entonces, yo creo que la gente, creo que vamos a regresar al mundo más voraces. Y el mensaje que se está dando para el 1 de junio puede alimentar esa voracidad y esto dispararse de manera realmente preocupante. Ese sería mi punto. Creo que hace falta mucho más información a la gente de cuál es la situación real, de por qué se está abriendo, qué se está abriendo y por qué el 1 de junio, y que realmente no es una apertura a la vida social, sino que es una apertura económica necesaria para que la crisis en este sentido no se agudice, ¿no? Pero sí es preocupante, en lo personal sí lo veo preocupante. Gracias, mi querido doctor, y coincido plenamente contigo, como sociedad debemos estar muy conscientes que hay riesgos, que no es una carta abierta para explayarnos y dar rienda suelta. Precisamente tú lo mencionabas, y creo que el concepto es sumamente interesante, esa voracidad ya social por regresar a todo lo que se tenía antes, y hay que estar conscientes que precisamente por eso se ha llamado nueva normalidad, porque no va a ser de entrada como antes, pero además entender que efectivamente este 1 de junio es donde se abre la transición, la semaforización, pero esto es paulatino. Y sin embargo sí sigue subsistiendo ese pensamiento generalizado de una global apertura. Mi querido doctor Lauro Rodríguez Zamora, que has analizado también el tema, ¿qué opinión te merece? La doctora Ana Luisa Ponce Miotti ha expresado ideas muy interesantes y bueno, pues también lo platicábamos contigo tras bambalinas, este 1 de junio, ¿qué va a pasar? ¿Qué debemos esperar? Pero también como sociedad, ¿qué debemos hacer para evitar que esto pudiera ser hasta contraproducente? Adelante, mi querido doctor. Mira, el riesgo más fuerte que vamos a tener es que la gente relaje su sana distancia y vuelva a congregarse o vuelva a tener las actividades normales. De hecho, no creas que hemos tenido gran éxito. De acuerdo a un estudio de Google, solamente 20% de la población siguió el confinamiento y la sana distancia como debe de ser. Es decir, 80% de la población en México no ha respondido, sobre todo en el sector rural, que es donde este fenómeno de la creencia de la inexistencia del virus o de que es una estrategia internacional de lucha entre Estados Unidos y China, o que es una estrategia de las potencias para reducir la población mundial ante los problemas ambientales que tenemos y de falta de alimentos,
Todo esto ha permeado en la población a partir de las redes sociales. Lo increíble es que se cree, y ya hemos visto las manifestaciones de pobladores que han quemado hasta patrullas pensando en que en lugar de sanitizar, iban a esparcir el virus. O sea, este es un problema que se llama disonancia cognitiva, es decir, cuando la gente hace algo que es contrario a lo que se espera que debe de hacer, a pesar de que sabe que está en lo incorrecto. El problema tiene que ver, lo repito, con el sistema de comunicación, no solamente en México, sino a nivel mundial. Hemos visto o escuchado un discurso muy diferenciado de los líderes del mundo. Por un lado, las mujeres primeros ministros de Europa que tomaron decisiones muy importantes y lograron contener la pandemia, pero vimos posturas como en Italia, en España, en Reino Unido, en donde se decía, no, no pasa nada. O lo vimos con Trump en Estados Unidos al principio de que negaba la importancia de este virus y ahora tienen 100,000 muertos prácticamente en ese país. Lo estamos viendo en Brasil. En México hemos tenido un discurso contradictorio. Por un lado, el subsecretario Gatell, que mis respetos para él, es un gran comunicador, pero en respecto al uso del cubrebocas simplemente se equivocó. Ahora está regresando al discurso de que es un factor auxiliar para la nueva etapa, cuando al principio negó que ayudara el cubrebocas. El discurso que vemos de parte del gabinete a veces se contradice con lo que plantea el presidente de la República. Y todas estas, digamos, disfunciones en términos de comunicación de gobierno ha impactado a la sociedad, la cual, si de por sí no cree en sus autoridades, tiene desconfianza en las autoridades, en esta materia, pues aún más. Ese ha sido el reflejo. ¿Qué es lo que va a suceder el 1 de junio? Primero vamos a ver descontrol. ¿Por qué? Porque es la primera vez que vamos a ver que empieza a operar el semáforo y hasta este momento siguen reuniones. Hoy a las 10 de la mañana había reuniones con los gobernadores. En estas semanas, perdón, ha habido reuniones con los gobernadores para establecer cómo van a abrir cada uno de ellos con la semaforización. Estamos viendo el gobernador de Puebla que dice, no, yo no cierro, yo no abro el sector de construcción de automóviles porque entonces vamos a tener un rebrote, contraviniendo lo que dice el gobierno federal. Es decir, estamos viendo el choque de posturas entre los tres órdenes de gobierno, municipios que están restringiendo derechos de tránsito, que están cobrando multas a quien no usa tapaboca, y por otro lado un gobierno federal que dice, no, pues no es necesario usar el tapaboca, solamente ayuda para que el que está contaminado no contamine más. Caray, pues ese es el objetivo, que si tú estás contaminado no esparzas tu contaminación. Entonces, yo creo que este tipo de problemas de comunicación que hemos tenido ha alentado que la gente viva en incertidumbre, y esa incertidumbre los lleve a tomar decisiones que no son las mejores. Ya estamos viendo en Estados Unidos, en los estados en donde empezaron la apertura, que básicamente la sana distancia desapareció. Ha habido escenas de un balneario, por ejemplo, en donde estaba congregado todo el mundo, playas que están llenas. Estamos viendo ya otra vez fiestas de 15 años, bodas de 300, 400 personas allí en Chiapas. Aquí en Veracruz no se ha quedado atrás. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Que la gente va a tratar de volver a hacer su vida de manera normal, porque el discurso que se ha dado es que a partir del 1 de junio ya no tenemos problema, y ese fue uno de los grandes errores de comunicación de este gobierno. Decir que la jornada de sana distancia acababa el 1 de junio, mandó un mensaje de que acababa el problema y que de en adelante las cosas iban a volver a la normalidad. Hoy escucho que están regresando al discurso de, no, espérame, la sana distancia sigue, la jornada va a ser permanente, no la vamos a terminar. Pero la forma como se comunicó mandó errores en el mensaje, la gente entendió otra cosa. Y ese es el principal problema que vamos a tener con la apertura. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cierres otra vez de actividad en algunos estados, vamos a ver cierres en algunos municipios y vamos a ver personas que simplemente ya no pueden aguantar la zozobra económica y van a salir a pesar de las restricciones que se impongan, porque de otra forma se mueren de hambre. Aquí en las encuestas que se han hecho sobre qué le preocupa más a los mexicanos,
de las personas les importa más de qué van a comer que el mismo virus. Y esto tiene implicaciones muy importantes. Yo creo que a partir del 1 de junio vamos a tener alrededor de unos 15 días digamos, como que de ajuste en las entidades federativas, pero sobre todo a nivel municipal, para saber si vamos a poder seguir con este semáforo o simplemente cada quien se va a ir por su lado. Dense cuenta que el gobierno federal paró la estrategia de hablar de municipios de la esperanza, porque precisamente un municipio de la esperanza deja de serlo en el momento que se presenta el primer caso de coronavirus. Entonces, abandonaron ese discurso de los municipios de la esperanza porque resulta que esos municipios podían tener tránsito o están generando que se cierren y que haya violación de derechos humanos, precisamente por considerar que ahí no tienen el problema. Yo creo que este ajuste que vamos a ver va a llevar a que cada política que tengamos a nivel municipal y estatal se fortalezca. Va a depender de cada líder político en las ciudades, en los municipios y en las entidades federativas, lo que suceda y el éxito de que se pueda contener la pandemia. Esta pandemia, si hoy tuviéramos una vacuna, tardaría en llegar a México, en lo que se produce y distribuye, las estimaciones dicen que entre 12 y 15 meses. Es decir, que todavía tenemos un año y medio en donde, a pesar de si hoy tuviéramos la vacuna, no va a llegar a México. Y tenemos un año y medio en la cual debemos de vivir con esta nueva realidad, en donde tenemos que aprender a cuidarnos. Sobre todo el autocuidado es lo más importante. No tanto lo que diga la autoridad, sino cómo me protejo yo, cómo hago que en mi casa no entre el virus. Porque de eso se trata, que aprendamos a vivir con ese virus en tanto no hay una vacuna. Y eso no es un trabajo del gobierno, eso es un trabajo individual. Todos lo tenemos que hacer, tenemos que aprenderlo. Y en el gobierno tienen que entender que el problema de apoyar únicamente a los más necesitados implica dejar, por otro lado, a los empresarios que van a cerrar empresas y que van a tener un efecto rebote entre los más necesitados, porque son los que los emplean, los que les dan trabajo. Si yo le doy dinero a la base y no tengo las empresas funcionando, lo único que voy a generar es inflación, de tal manera que el impacto que va a tener esa política no sirve. Aquí tiene que ser una política integral en donde la salud sea priorizada, pero la cuestión económica también sea atendida con los apoyos necesarios de parte del gobierno en una política que es keynesiana, es decir, es de intervención en la economía. Hoy por hoy es la política que definía a la izquierda en el mundo, la intervención del gobierno, y hoy vemos que México le está diciendo no a la intervención del gobierno en la economía y se está transfiriendo este gobierno que se dice que es de izquierda a políticas de derecha, de ultraderecha, al dejar libre al sector económico sin ningún apoyo. Yo creo que tengo la esperanza que a partir del 1 de junio todos los mexicanos tomamos autorresponsabilidad para salir adelante, porque de otra forma, con estas contradicciones desde el gobierno, nosotros no podemos pedir mucho. Realmente está superado los 3 órdenes de gobierno, no solo en México, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias, mi querido doctor Lauro Rodríguez. La verdad es que nos has dado una explicación muy interesante y hay 2 cuestiones que voy a precisamente retomar de lo que nos has dicho. La primera, coincido, ha habido un problema de comunicación, no ha sido tan contundente el gobierno federal en decirnos esto, el 1 de junio no es una varita mágica. En verdad hay gente que está todavía pensando que ya todo regresa a la normalidad el 1, ya están afilando las cuchillas para, como decía la doctora Ana Luisa, ya están viendo a dónde se van a ir de vacaciones, ya están viendo qué reuniones van a organizar, los empresarios ya están viendo que van a regresar actividades normales, cuando en realidad ese no es el discurso que se ha manejado a nivel federal, porque la propia semaforización contradice esto, pero por alguna razón mucha gente así lo está entendiendo y ahí hay un problema de comunicación que debe mejorarse. Y segundo punto que dijiste, muy importante, somos responsables. Como sociedad debemos tomar
nosotros conciencia de que nuestro papel es indispensable en todo este panorama y hay que asumir esa responsabilidad, no delegarle todo al gobierno porque somos responsables. Mi querido doctor Diego Alonso Ros Velarde, con esta última pregunta de Noche de Debate, ¿qué esperamos el próximo 1 de junio? Realmente es una cuestión muy interesante, lo han dicho nuestros invitados, estamos ya en un momento clave, hay un mensaje que pudiera haberse generado de que ya mágicamente regresamos el 1 de junio a todo. ¿Qué esperamos este 1 de junio? Y adelante, mi querido doctor. Gracias, doctor, nuevamente por la oportunidad de estar en este espacio. Bueno, definitivamente regresar a la normalidad es un hecho, por más que quisiéramos este 1 de junio, pues ya levantar y entonces continuar con las actividades, como tú decías, afilar cuchillos ya para zarpar. Pero no, definitivamente seguimos en una cuestión delicada, una cuestión que es proclive a que continúe. Y bueno, pues eso nos lleva precisamente a observar también lo que ha sucedido con otros países. Primeramente es importante identificar a México como el epicentro, que hoy lo catalogaba por ahí el periódico Reforma, como el epicentro de contagios a nivel Latinoamérica. O sea, a nivel Latinoamérica estamos siendo el país con la tasa más alta de letalidad, 10% tiene México. Y bueno, pues eso obedece obviamente a la cercanía que tiene con Estados Unidos, que pues es un importante centro de contagio a nivel mundial, ¿no? Sino el que más. En concreto, pues la ciudad de Nueva York, ¿no? Que tan ha sido sonada. En función a ello, pues el gobierno tiene que observar ese tema geográfico. ¿Para qué? Para emprender las acciones. Y las acciones tienen que ir orientadas precisamente a lo que acertadamente mencionaba el doctor Lauro y también la doctora Ponce. En el siguiente sentido, bueno, pues en ser más contundentes con la población. Quiero comentarte el caso de Chile, por ejemplo. En Chile hubo una suerte pues de que la cuarentena fue un tanto selectiva y por ahí por el mes de mayo pues ellos decidieron prácticamente emprender esta acción, regresar en algunos casos a la famosa normalidad. Y bueno, pues esto, ¿qué originó? Pues los rebrotes, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, hay una economía muy lastimada, que es la nuestra, pero bueno, las medidas tendrán que diversificarse, como ya lo hemos tratado. Un país debe de, en estos casos, mantener una política de comunicación, como ya lo ha hecho acertadamente con el doctor López-Gatell, que si algo se le reconoce es precisamente, y que si algo también se le reconoce a la actual administración, es esa comunicación que ha tenido constante, en algunos casos no tan acertada, como el 5 de abril, que pues precisamente alertó a los inversionistas, pero a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, porque no había una estrategia contundente. Y bueno, pues es mantener esa estrategia contundente. Ahora, vemos una correlación, fíjate, entre los países con sus regímenes. Los países más democráticos o en los cuales se fomenta una mayor libertad han tenido una mayor incidencia de casos de coronavirus. Vemos economías como Estados Unidos, vemos economías como Francia, vemos economías como la propia Inglaterra, con altos índices, en este caso, de mortandad, y es precisamente porque no, pues ha habido una mayor libertad para la población, que no está mal, digo, evidentemente, pues es la esencia de la propia democracia, ¿no? Que haya un esquema de libertades, que haya un esquema de derechos. Pero sí, de cierta forma, tiene que haber un orden en ello, tiene que haber mucha responsabilidad tanto social como gubernamental. Vemos el otro caso, digo que obviamente no es hacia allá donde queremos ir, pero el caso de China, el caso de Irán, que han ido bajando también su número de contagios,
y que en algunos casos se pudiera explicar, que obviamente no es una correlación directa, pero se pudiera explicar también por las medidas que están emprendiendo. Hay que reconocer actualmente el esfuerzo de los gobiernos que han encabezado, en este caso, por ejemplo, mujeres, que han sido medidas muy responsables. Se habla mucho de Nueva Zelanda, por ejemplo, en el cual hay gobiernos encabezados por mujeres que han tenido medidas asertivas. Entonces, hacia allá tiene que ir. Tiene que ser un esquema gubernamental contundente en cómo se debe de atacar el problema, en cómo debe de llegar el mensaje hasta los lugares más recónditos, porque mencionaba el doctor Lauro, quizás al municipio más alejado, pues no llegue exactamente la información o no se cree en la información, pero sin embargo, en una ciudad grande sí puedan tomarse ciertas medidas, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ser esa solidez y obviamente la solidez en materia de política económica. Obviamente los esfuerzos que se deben de emprender tienen que ser muy, muy ordenados, tienen que ser tiros de precisión y evidentemente no solo transferencia de recursos, porque bueno, también con esa transferencia de recursos, pues como menciona el doctor Lauro, nada más sería algo artificial que pues que en este caso pues no ayudaría. Nos hablan de una política contracíclica en este caso, ¿no? A diferencia de lo que ya tradicionalmente pues el modelo exitoso, el modelo neoliberal que ha sido exitoso de cierta forma, pero bueno, en este caso no es lo correspondiente, ¿no? No es lo correspondiente. Tiene que haber, pues de cierta forma, ese proteccionismo para poder mantener la economía, ¿no? Vemos pues cómo sectores como el turístico incluso ahorita están siendo apoyados por desarrollo social, en fin, tratar de incentivar la productividad. Y lógico, es fundamental dotar de una asesoría acertada. ¿Para qué? Bueno, porque vemos que los negocios que están siendo exitosos pues son aquellos que se están adaptando a las nuevas tecnologías. Entonces quizás esa sea una señal de que hacia allá tienen que emprenderse los programas gubernamentales. Por mi parte, es como yo entiendo, el 1 de junio, doctor, definitivamente no regresaremos a la normalidad y es un área de oportunidad importante tener un deadline. ¿Para qué? Para saber cómo organizarse como empresa, cómo organizarse como gobierno para lo subsecuente, doctor. Muchísimas gracias, mi querido doctor Diego Alonso Ros Velarde. La verdad es que voy a destacar 2 puntos muy interesantes. Primero, efectivamente, este 1 de junio vamos a tener que seguir apuntalando nuestra precisamente estrategia de reincorporación a esta nueva normalidad, no comer ansias, hacerlo paulatino. Y lo segundo que también destaco, las tecnologías. O sea, hay que seguir apostando a las tecnologías y además a partir de ahora, ya esta pandemia nos reveló la importancia que tienen las tecnologías y cómo aquellos que estaban más avanzados en ello habían podido superar el aislamiento. Bueno, pues si ya esto a escuela nos dejó la pandemia, pues entender que a partir de ahora hay que apostarle. Todavía oigo discursos que refieren, sí, pero bueno, ya ahorita nada más de momento, ya que pase esto, pues ya regresamos y ya volvemos a guardar en el cajón las tecnologías. Ya no podremos ver esto así. La incorporación tecnológica a las actividades humanas de toda índole deberá ser cada vez una práctica más recurrente, porque, bueno, ahorita es esta pandemia, pero al rato puede ser un desastre natural, otra segunda pandemia, alguna circunstancia que impida el traslado físico, y deberemos ir ponderando. El ejemplo más común es que todavía vemos gente que está formada en los bancos con una distancia de aproximadamente 1.5 metros entre cada uno, con colas que le dan vuelta a las cuadras. ¿Por qué? Pues porque no aprendieron a usar la banca móvil, nunca descargaron la aplicación, porque nunca hicieron el esfuerzo de... Entonces, claro que esa gente ni se quiere capacitar ahorita, ni va a descargar su aplicación, ni hay posibilidad de que los atiendan en línea. Entonces tienen que seguir yendo al banco y tienen que seguir saturando, cuando en realidad la banca móvil les pudo haber ahorrado todo ese calvario. Igual los que compraban en línea, el súper, que ya sabían usar la aplicación, y ahora hay gente que dice, oye, yo veo que a mi vecino le llega el súper en línea, hoy fantástico, pero yo no sé cómo hacerle. Bueno, pues eso hubiera sido algo oportuno ensayarlo antes,
para que ahora simplemente lo incorporas. La verdad es que las tecnologías siguen siendo la respuesta inmediata y eventualmente serán a lo que habrá que apostarle. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de Noche de Debate, queridos televidentes, y solamente quiero escuchar de ustedes, con qué cierran esta noche de debate, cómo se despiden de todas y todos nuestros televidentes, y comenzaríamos con mi querida doctora Ana Luisa Ponce Miotti, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. ¿Con qué te despides, mi querida doctora, de esta noche de debate? Pues yo quisiera, de todo lo que hemos platicado y lo que he escuchado, quiero resaltar en algunas, digamos, iniciativas que creo que son interesantes y que pues vale la pena, como bien dices, seguir educando y desarrollando a pesar de la pandemia. Respecto a la investigación en México, se mencionaba de que, bueno, todos los países están, digamos, utilizando sus recursos humanos, principalmente respecto al área de investigación en relación pues a la pandemia, al coronavirus. En México también, en lo que es el CONACYT, las últimas convocatorias muy asiduas, muy insistentes, han sido para subsidiar proyectos vinculados al COVID. A mí semanalmente me llegan convocatorias de parte de esta institución en donde se invita a desarrollar proyectos sea el área en el que te encuentres, incluso dentro de humanidades, que estén vinculadas de una u otra manera con el coronavirus para afrontar esta crisis y las respuestas han sido muy interesantes. Gente que está en física incluso se está aliando, investigadores del área de la física se están aliando con la gente de química, con la gente de las neurociencias, se están armando, digamos, proyectos interdisciplinarios muy interesantes buscando dar una respuesta o avanzar en respecto al conocimiento de este virus. Por otro lado, respecto a lo que mencionas de las tecnologías, creo que es acertado lo que dices. Sin embargo, hay que tener en cuenta que justamente la población de mayor riesgo, que es la población mayor de edad, es muy difícil que aprendan a veces a utilizar los adultos mayores o la gente que vive en poblaciones alejadas, en donde ni siquiera tienen internet, tienen que cobrar de pronto su pensión. Creo que ahí el gobierno debería tomar alguna medida que considere que el cobro por cajero o la banca en línea realmente es un recurso imposible para cierto sector y es el sector de mayor riesgo. En Argentina sucedió un caso muy criticado en donde la fila para el pago de pensionados fue tremenda. Con la idea de proteger justamente a los empleados del banco, no se podían atender a más de una persona. Entonces los jubilados incluso hicieron noches públicas en plena crisis de pandemia. O sea, la población de mayor riesgo estaba en la calle, pero también hay una realidad, es una población que no puedes exigirle de la noche a la mañana que aprenda a utilizar las tecnologías o que aprenda a utilizar aplicaciones de banca en línea. Entonces, vuelvo a lo mismo, estamos aprendiendo, es una situación completamente extraña, no podemos criticar a los gobiernos en ese sentido sobre las medidas que están tomando. Sí podemos hacer aportaciones como intelectuales, como ciudadanos y sobre todo tomar un poco como ciudadanos la rienda. Hemos depositado todas nuestras esperanzas a tres sectores, al sector salud, al sector gubernamental y al sector empresarial, pero como ciudadanos de pronto, en un sentido muy paternalista, no nos estamos haciendo cargo también de esta situación. Hay que tener un pensamiento crítico y bueno, si abren las puertas para el sector empresarial, yo como ciudadano debo tener un pensamiento más crítico y hacerme responsable en la medida de lo posible de mi propia salud y la de mi familia. Entonces, si no tengo necesidad de salir, no salgo. Esa sería mi conclusión
respecto a esta situación. Lo que va a suceder lo iremos viendo con el transcurso de los días. Esto cambia semanalmente, tenemos nuevas iniciativas constantemente que hay que estar en constante análisis y valorarlas en toda su dimensión, ¿no? Muchísimas gracias, mi querida doctora Ana Luisa Ponce Miotti, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, adscrita a la Universidad de Jalapa. Muchísimas gracias por tus brillantes conclusiones. Mi querido doctor Lauro Rodríguez Zamora, investigador y académico del Colbert y también de la Universidad de Jalapa, ¿con qué cierras esta noche de debate? Bueno, amigo, auditorio, yo creo que el regreso a esta nueva normalidad implica toma de decisiones, como decía la doctora, de manera individual. Si ustedes ven mi nuevo look, está vinculado con el hecho de que el virus se pega también de manera fácil a nuestro pelo. Es decir, al estar expuesto con otras personas, podemos traer el pelo contaminado y al tratar de peinarnos, contaminarnos las manos y después llevarnos a la cara y contaminarnos de esta manera. Bueno, este nuevo look va a estar permanente hasta que se encuentre un virus y podamos salir fuera. Son la toma de decisiones que tenemos que hacer, obviamente, salir con máscara, con cubrebocas, de cubrebocas para proteger a otros, eso lo debemos de entender, ya lo explicó Gatell, es para proteger a otros, más que para protegernos a nosotros. A nosotros nos va a proteger un poquito más la máscara acrílica que se está vendiendo y que va a ser parte de la indumentaria normal que vamos a tener los mexicanos a partir de esta nueva realidad que estamos viviendo. Yo creo que efectivamente, como se decía, las tecnologías van a ayudar mucho para la cuestión de educación, un tema que nos interesa a nosotros. Lamentablemente, mucha gente no tiene acceso a Internet y cuando uno trata, yo inmediatamente que dijeron va a haber clases en línea, sobre todo para los niños de primaria y secundaria, me metí a la página de la Secretaría de Educación Pública a tratar de visualizar los documentos que tienen para poder estudiar y realmente es un problema el poder consultar esos libros en línea. En lugar de que lo faciliten y los tengan con un PDF, tienen, yo supongo que pagos por regalías y entonces se complica la consulta de estos libros de una manera fundamental que te genera gasto de datos y aquellos que no tienen internet permanente en su casa, pues tienen que estar haciendo un gasto importante en el uso en el pago de la telefonía para tratar de visualizar esos documentos. Yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho, el gobierno tiene que avanzar mucho en disponer materiales educativos de fácil acceso a la población que puedan ser pasados por WhatsApp, por esta red, en PDF, los libros de texto gratuitos, de tal manera que los niños puedan tener acceso a la educación de una manera más ágil, más expedita. También se debe de trabajar mucho en la parte metodológica, porque como bien se dijo aquí, a todos nos agarró, digamos, sin previsión esta pandemia y los que estamos involucrados en el sector educativo no estábamos preparados para dar cursos en línea o por lo menos el curso presencial que llevábamos, darlo en línea. Bueno, de aquí en adelante se tienen que empezar a hacer los diseños de cursos en línea como lo fundamental, por lo menos dentro de este año y medio que viene, y lo presencial como lo excepcional. Esa va a ser la nueva realidad en materia educativa, de tal manera que el trabajo tiene que empezarse ya en las universidades, en el sector educativo, en las preparatorias, sobre todo porque está centralizado el tema de los contenidos de preparatoria y secundaria, lo tiene el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas solamente pueden esperar a que les den lineamientos. Entonces, ahí es donde tenemos que abrir un poquito el sector. En el caso, ya lo comenté alguna vez, en el caso de Veracruz tenemos una dirección general de telebachillerato que puede ser aprovechada en este momento. Esa dirección general debería de ser uno de los grandes fuertes del gobierno de Veracruz para brindar educación por medio de la televisora estatal, como se hacía antes, y no por internet, para que retomen los cursos que ya que sirvan, que se grabaron ahí por años, de los cuales yo hice alrededor de 5 años cursos en ese sistema, y que pueda aprovecharse no solo para telebachillerato, sino para telesecundaria también, que tenemos el sistema educativo en Veracruz, y llevarlo a teleprimaria. Es decir, podemos aprovechar esa tecnología que ya se tiene, que ya opera,
y que hay que ponerle a echar a andar, sobre todo para la educación gratuita, que es donde tenemos el mayor problema. Las escuelas que de alguna forma son particulares ya están trabajando muy bien de manera en línea. ¿Por qué? Porque además el tema de la educación particular se mide de manera diferente a la educación oficial. En la educación oficial hay muchas carencias todavía que en la particular no se tienen. Y eso es lo que el gobierno federal debe de estar atendiendo en este momento. Yo creo que para que podamos llegar a una normalidad, debemos tratar de retomar todas estas nuevas actitudes y hacerlas nuestras, más que como impuestas, empezar a imaginarnos nosotros cómo podemos vivir protegiéndonos a nosotros mismos, porque el asunto final que debemos de tener presente es que estamos en una guerra contra un virus, en una guerra en donde la lleva ganando en este momento, nos ha invadido y tenemos que saber cómo vivir y coexistir sin que nos dañe. Ese es el reto para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, mi distinguido doctor Lauro Rodríguez Zamora, por tus conclusiones. Siempre es muy grato escucharte y pues académico e investigador del Colegio de Veracruz y la Universidad de Jalapa. Te agradecemos mucho por tu intervención y es momento de escuchar, mi querido doctor Diego Alonso Ros Velarde, con qué cierras esta noche de debate, con qué concluyes para todas y todos nuestros televidentes, agradeciéndote también por tu estancia en tu calidad de académico e investigador de la Universidad de Jalapa y director de posgrados de esta casa de estudios. Adelante. Muchas gracias nuevamente. Pues sin duda es un gran reto el que tenemos todos los habitantes, el que tenemos, pues todos los habitantes incluyo porque desde diversas latitudes, ¿no? ¿Cuál es sin duda lo que se mencionaba? Es una, evidentemente, de concientización, es un tema de responsabilidad, pero bueno, también es un tema que nos abre oportunidades. Hay gente, y sabemos, en situación muy complicada, y lo hemos visto, también es importante reconocer a la sociedad civil, el apoyo indiscutiblemente que se ha dado. Vemos en redes sociales que ha circulado casas con una bandera blanca, una bandera roja o una bandera gris, me parece, que tienen que ver con el apoyo que se le puede dar en un momento dado a cada familia, ¿no? Y en cada familia qué situación está pasando, porque hay familias que están padeciendo muy fuerte esta crisis. Vemos recortes en el empleo, vemos negocios muy prósperos que han cerrado, vemos un turismo prácticamente lapidado, este sector que es el ser generador de divisas en el país. Después prácticamente de las remesas y del petróleo. Entonces, pues el turismo nos da mucho y hoy en día, pues el turismo va en contra precisamente del quedarse en casa, ¿no? Entonces el turismo motiva precisamente, pues se activa en el momento en que la gente está fuera de sus hogares. Entonces, sin duda es un tema de responsabilidad social porque, bueno, para apoyar primeramente a quien tenemos junto, identificar y como sociedad generar nuevas estrategias. Ya se mencionaba, no es tampoco, pues evidentemente ahorita cargarle todo al gobierno, sino es actuar individualmente. Lo están haciendo los empresarios en unión, pero bueno, pues también el empresariado está padeciendo. Entonces, tenemos que sumar evidentemente esfuerzos. Es un momento, yo lo decía, quizás el 1 de junio ya pues muy cercano, pero sí ponernos fechas quizás para poder emprender otras acciones. Esta pandemia lo que ha hecho es que nosotros cambiemos quizás el rumbo hacia otros derroteros que nos garanticen pues un bienestar, ¿no? Lo estamos viendo pues con los gobiernos, obviamente con las debidas precauciones. Es muy importante considerar ese factor porque sí, definitivamente el
análisis y noche de debate también, pues que sirva como un espacio para la reflexión y para la generación de estas propuestas, ¿no? El reconocimiento, obviamente, por abordar esta temática. Y bueno, pues lo que se pueda evidentemente llevar de vía remota, pues sería lo ideal que se lleve de vía remota, ¿no? Ser cuidadosos con nuestros tiempos también, con el desplazamiento, con todo ello que a veces en la normalidad no le prestábamos tanta atención, ¿no? Y que hoy en día tenemos esa posibilidad de prestarle atención. Y bueno, pues desde nuestras trincheras seguir sumando esfuerzos, como acertadamente se ha mencionado. Por mi parte sería todo y bueno, pues agradecer este espacio, esta oportunidad de la Universidad de Jalapa. Muchísimas gracias, mi querido doctor Diego Alonso Ros Velarde, director de posgrados de la Universidad de Jalapa, académico e investigador. Y les agradezco, mi estimada doctora, mis estimados doctores, amiga y amigos, les agradezco profundamente a título personal y por supuesto que a nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, por sus brillantes intervenciones en esta noche de debate. Nos llevamos un panorama bastante interesante y una visión extraordinaria que ustedes nos han compartido. Y de esta manera, queridas y queridos televidentes, les agradecemos también a todas y a todos por sintonizarnos y les recordamos que el próximo jueves tenemos una cita ustedes y nosotros para una nueva noche de debate. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara. Les deseo una excelente semana y para concluir escucharemos un mensaje para despedirnos a cargo del doctor Carlos García Méndez. Que tengan todas y todos una excelente semana.